La palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 40, Jesús dijo: estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Amén. Pronto viene el Señor a la tierra y nos iremos con Él a gozar. Estas palabras de Mateo 24:40 hacen parte del sermón profético de Jesús en respuesta a una pregunta hecha por sus discípulos al comienzo de este capítulo sobre su venida y del fin de todas las cosas. Amén, Señor. Ahora bien, ¿qué significa la expresión el uno será tomado y el otro será dejado? Según algunos enseñan que unos serán tomados y el otro será dejado sí o sí para condenación. Pero la clave para poder entender las palabras de Jesús en Mateo 24:40 al 41, con relación al significado de las expresiones el uno será tomado y el otro será dejado, se encuentran precisamente en la palabra griega para lambano, que es una palabra que significa que será tomado o arrebatado. Y nuestro Señor utilizó estas palabras en Juan 14:3. Acuérdese que se traduce como tomar. Vendré y os tomaré a mí mismo, dijo el Señor. Y los que serán tomados, para lambano en griego, obviamente que serán los justos. Serán los justos. A eso se refiere Mateo 24:31. Allí también lo dice en Mateo 25:34, lo dijo el Señor también en Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3, y también lo relata el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. De tal manera que la expresión serán tomados significa que serán llevados o arrebatados. Este hecho tiene un objetivo. Cristo prometió llevar a todos los salvados a la casa de su Padre. Juan capítulo 14. Recuerde que en los días de Noé, los que fueron dejados fuera del arca simplemente se ahogaron. Ahora bien, cuando Cristo regrese, dice la Escritura que Él tomará consigo a sus escogidos. Los salvados estarán con el Señor por toda la eternidad. Y en ocasión de la segunda venida de Cristo, los inicuos, los impíos, serán dejados en la tierra con Satanás y sus ángeles
Porque nos dice la Escritura que solo los justos serán tomados, arrebatados, llevados para siempre con el Señor. Así lo confirma el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. En los días de Noé, vemos que allí hubo un grupo de un pequeño número que fueron tomados y fueron salvos. Y podríamos preguntar, en los días de Noé, ¿quiénes fueron tomados y arrebatados? ¿Quiénes fueron salvos? O en los días de Lot, ¿quiénes fueron arrebatados? ¿Quiénes fueron tomados? ¿Y quiénes fueron salvos? Usted ya conoce la respuesta. En Mateo 24, 39, donde dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre cuando venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera que en ambos casos, tanto en los días de Noé como en los días de Lot, hubo quienes fueron dejados y hubo quienes fueron salvos. Los injustos, los desobedientes fueron dejados en ambas situaciones. Tanto en los días de Noé como en los días de Lot, una vez más, los injustos, los desobedientes fueron dejados. Entonces ya tenemos identificados quiénes son los que se quedan y quiénes son los que serán tomados o arrebatados. Arrebatados serán los que han nacido de nuevo, según Juan 3:5, los que han nacido del agua y del Espíritu. Son los que la Escritura los llama los redimidos. Así como la iglesia ha sido tomada para la redención. Cuando la Escritura habla allá en Ruth, capítulo 4, verso 13, que vos tomó a Ruth y ella fue su mujer, está hablando que él pagó o él la compró, él la redimió. Y allí está representada la iglesia. Y también está Cristo Jesús. Cuando dice que tomó a Ruth, tomó, ya dijimos, la arrebató, la salvó. En la gran promesa de Juan, capítulo 14, versículo 3, Jesús usa la palabra tomaré, arrebataré, para referirse a los salvados, no a los perdidos. Y si me fuere y yo os preparare lugar, vendré otra vez, y escuche, os tomaré, arrebataré, para que donde yo estoy, dijo el Señor, vosotros también estéis. Entonces tenemos a los salvos y tenemos por otro lado los injustos o impíos. Los impíos son los que no creyeron, los que no obedecieron la palabra de Dios, quienes son simplemente llamados en la Escritura como los malos, como lo dice el libro de los Salmos, no así los malos. No así los malos. El capítulo 1 hace una diferencia entre el justo y el malo. Y luego dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Amén, Señor. Sí, Señor. Muy importante entender, hay un solo tiempo de gracia. Como lo dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, y este tiempo de gracia es hoy, este presente, no mañana, hoy. Entonces los justos, en este tiempo de gracia serán llevados de manera visible cuando Cristo venga, no antes. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4. Y los impíos serán castigados también cuando Cristo venga. También será castigado. Así lo dice la segunda carta de Tesalonicenses el apóstol Pablo en el capítulo 1, en los versículos 7 al 8. El libro de Mateo nos dice que separará el Señor los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Podemos ver entonces dos tipos de personas: los justos y los impíos, los que serán arrebatados y los que serán dejados. Ahora, cuando me voy al libro de Romanos, mantenga esto en mente para poder llegar al final con una explicación preciosa. Hasta aquí hemos visto dos tipos de personas: los justos, que serán tomados y arrebatados, y también los injustos, los desobedientes, que serán dejados. Y les decía que ahora, cuando vamos al libro de Romanos, el apóstol Pablo me presenta dos tipos de creyentes también. Dos tipos de creyentes. Y en Romanos 8 me habla de un hombre espiritual y me habla del hombre carnal. Y comienza diciendo, para la gloria del Señor, algo precioso el apóstol. Y dice, ahora pues, hermanos, dice, hermanos, como si dijera en esta hora, hermanos apostólicos del nombre de Jesús en Chile y en el mundo. Ahora pues, sepan todos ustedes que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como que el apóstol dice, ¿me están escuchando, hermano? Ustedes tienen que saber, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque estos son los que no andan conforme a la carne, sino que son los que andan conforme al Espíritu de Dios. En este libro, el apóstol aquí hace una clara diferencia entre los que viven para agradar a la carne y los espirituales, que son los que viven solo para agradar a Dios. Nos muestra dos tipos de creyentes, donde, escúcheme, donde cada uno de estos creyentes, el espiritual y el carnal, han tomado su elección, han hecho su elección. Ambos han tomado su elección. Siendo creyente, hay uno que decidió ser carnal y hay otro que decidió ser espiritual, agradar a Dios. Y el apóstol dice ahora, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esa es su elección. Pero los que son del Espíritu, dice el apóstol, estos ahora piensan solo en las cosas del Espíritu. Y sigue haciendo la diferencia. Nos sigue mostrando la diferencia. Y nos dice que los que son de la carne no están preocupados en la esperanza. No hay en ellos un espíritu de arrepentimiento. No hay preocupación en la venida del Señor. Simplemente viven
simplemente viven para la carne, simplemente viven para morir, porque la Biblia dice, el ocuparse de la carne es muerte. De tal manera que este hombre carnal ha escogido voluntariamente, ha escogido quedarse y se opone a Dios, no se sujeta a la palabra y así indudablemente nunca podrá agradar a Dios. En resumen, este tipo de creyente, el creyente carnal, será dejado. El apóstol dice en los versículos 7 y 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden o nunca pueden agradar a Dios. Amén, Señor. Pero, ¿y qué dice el apóstol del espiritual? Ya lo dije en el versículo al comenzar, dice, lo primero que dice, que estos no están en condenación. Gloria al Señor por eso, no están en condenación. Y luego dice que estos piensan en las cosas del Espíritu. Y que estos se ocupan en las cosas del Espíritu. Por lo tanto, dice, tienen vida y tienen paz. Y concluye el apóstol diciendo que aún viven, solamente viven para agradar a Dios. Dos tipos de creyentes, dice el apóstol, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, usted lo puede leer en su casa ahí, Romanos 8, en el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hasta aquí, en estos dos tipos de creyentes ahora, ¿quiénes serán tomados y quiénes serán dejados? ¿Será tomado el carnal o el espiritual? Usted ya tiene la respuesta. El apóstol dice, y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente, estas que estamos viviendo, no son comparables, dice el apóstol, con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Toda la gloria y la honra sea al nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí le he hablado de los que serán arrebatados y de los impíos que serán dejados. Les acabo de hablar de los carnales y los espirituales. Dos tipos de creyentes, dos tipos de personas, dos tipos de creyentes. Ahora vamos a meditar en dos tipos de hombres bíblicos. Esto es bíblico, solamente palabra de Dios. Dos. El apóstol nos habla a nosotros que hay un hombre exterior y que hay un hombre interior. ¿Verdad que sí? Bueno, el apóstol dice en 2 Corintios 4:16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
Sin embargo, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén, Señor. Amén. Abiertamente, el apóstol Pablo habla aquí de dos seres en el creyente. A uno lo llama hombre exterior y al otro lo llama hombre interior. Y él hace una diferencia diciendo en Romanos capítulo 7, 22 y 23, porque según el hombre interior, dice él, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, es decir, en el hombre exterior. Es muy evidente en las Escrituras que el ser humano manifiesta un hombre interior y un hombre exterior, y que hay una diferencia muy marcada entre estos dos. Es en el hombre interior, ese que nació, según Juan 3:5, de agua y de espíritu, ese que se vistió de nuevo, del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la verdad, según Efesios 4:24. Es en ese donde vive y opera la vida de Dios. En ese hombre interior que ha sido transformado. Ese es el que no se conforma con las cosas de este siglo, como el apóstol Pablo lo habla en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahora bien, si miramos ahora, cuando la Escritura dice, estarán dos en el campo, como dice Mateo 24:40, o cuando están dos mujeres moliendo en un molino, como lo dice Mateo 24:40, o cuando dice que estarán dos en una cama, según Lucas 17:34, ¿será que dos en una cama sí o sí uno se salva y el otro sí o sí se condena? ¿O uno es arrebatado y el otro simplemente se queda? ¿Qué sucedería si dos justos están en una cama hay uno que lamentablemente se quedará? Eso es lo que quiso decir nuestro Señor. Creo que usted ya tiene la respuesta. Podríamos decir de ninguna manera. Que estén dos en un molino, dos en una cama, dos en el campo. No es que uno de ellos sí o sí se salva, sino que está hablando que lo mortal, está hablando de lo mortal y lo inmortal.
está hablando de lo carnal y lo espiritual. Uno de los dos se queda. Habla de un cuerpo muerto y un cuerpo que resucita. Acuérdese usted que la Escritura nos habla que si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En aquel día, cuando tal vez estemos en la cama con nuestra esposa, lo mortal se queda, porque es terreno, la carne se queda. Pero el hombre interior, que es creado según Dios, ese se va. Ese se va. Ese se va con el Señor Jesús. Y hablando de esto, hablando de esta diferencia en que uno se queda y el otro se va, hablando precisamente de esta resurrección, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice cosas que son preciosas, que se las voy a leer. Solamente lectura. Miren lo que dice el apóstol. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Luego dice el versículo 38, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Luego empieza a mostrar el apóstol la diferencia. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. El terrenal se queda, el celestial se va. Pero una es la gloria, dice, de los celestiales y otra es la terrenal. Luego dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, esto corrupto, pero se resucitará en incorrupción. Uno dejado y el otro tomado. Se siembra cuerpo animal y se resucitará en cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El primer hombre, es decir, es de la tierra, terrenal. Pero el segundo, el de adentro, el segundo, el que es del Señor, dice el apóstol Pablo, ese es del cielo. Pero esto digo, hermano, dice, por eso digo, hermano, que la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Es decir, no puede ser tomado. No entraremos con lo carnal allá, será dejado. Por esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Aquí os digo un misterio, dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. Que el Señor Jesús les bendiga. Gózase en el Señor. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.